El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de epilepsia y discapacidad. ¿Por qué es importante el tratar el tema de epilepsia y discapacidad? Porque lamentablemente la enfermedad o la alteración de epilepsia nos va a condicionar una serie de eventos en el transcurso de la vida del paciente que pueden generar alteraciones no solamente desde el punto de vista motor, intelectual, sino incluso conductual. Es muy importante desde el principio aclarar cada uno de los términos que vamos a tener que utilizar. En primer lugar, vamos a ver o a utilizar el término de crisis. Cuando nos referimos a crisis, es una alteración súbita de la función motora, social o cognitiva con una alteración, por una alteración eléctrica del cerebro. Si se dan cuenta, esta alteración va a depender del área cerebral afectada, de tal forma que si estamos hablando de una crisis que se suscita a nivel del lóbulo frontal, pudiéramos tener una afección motora o incluso cognitiva o incluso conductual. Si esta crisis se generara en el lóbulo parietal, seguramente tendríamos una afección sensitiva. Si es una alteración en el lóbulo occipital, tendríamos una alteración visual evidente. Cuando denominamos que hay una crisis provocada, ocurre una respuesta de un estímulo a nivel del sistema nervioso en asociación a un estímulo sistémico severo. El ejemplo a lo mejor un poco más frecuente pueden ser las crisis postraumáticas. Eso quiere decir que después de un golpe se puede precipitar una crisis epiléptica o algunas ocasiones también algún otro tipo de estímulo evidentemente severo, como nos lo dice la descripción. Tenemos o también podemos hablar de las crisis no provocadas, en las cuales ocurre una ausencia de un estímulo, pero se puede presentar como un evento aislado o una manifestación evidentemente ya parecida o semejante a la epilepsia. Sin embargo, cuando ya utilizamos el término de epilepsia como tal, nos referimos a una condición caracterizada por crisis recurrentes siempre. Están inducidos por la disfunción brusca de las neuronas cerebrales que nos van a generar evidentemente una manifestación clínica. En cuanto a la epidemiología, debemos de hablar sobre la incidencia en la cual se pueden presentar casos nuevos de 20 a 50 por cada 100,000 habitantes. Si esto lo unamos a la prevalencia, es decir, a los casos que ya hay, tenemos que alrededor de 4 a 5 casos por cada 1,000 habitantes vamos a tener evidentemente una población grandemente afectada. Y si tomamos en consideración la gran parte de las epilepsias, recordemos que se generan durante la infancia, incluso hasta los 15 años de edad, es el mayor porcentaje de todo el grupo de las epilepsias. Por ese motivo es que, ahí como dice la denominación en la diapositiva, que alrededor de 1/3 de las epilepsias desaparecen en la pubertad, siempre y cuando no tengamos una condición etiológica realmente severa. Si nos vamos a la imagen que vemos, vamos a tener que en la línea azul bajo vamos a tener la denominación de la incidencia, en la línea de morada vamos a tener la incidencia acumulativa, en la línea anaranjada vamos a tener la denominación de la prevalencia y si se dan cuenta en la línea verde, la denominación o la graficación de la mortalidad realmente es muy baja en condiciones de epilepsia. A lo mejor estamos más acostumbrados a considerar que tan solo un paciente por epilepsia puede tener un gran fallecimiento o un gran porcentaje de fallecimiento. Sin embargo, ya en las estadísticas que se hacen, se supone que solamente tienen un riesgo mayor por arriba de cualquiera de nosotros de 1 al 2%.
Si contamos o llamamos obviamente a las crisis epilépticas de acuerdo a su clasificación, las vamos a denominar de acuerdo al lugar en donde se localice el paroxismo. Llámese a qué nivel cerebral vamos a presentar la denominación de la crisis epiléptica para que se genere una manifestación, de tal forma que la clasificación la vamos a tener en crisis parciales, crisis generalizadas y crisis no clasificadas. De tal forma que en la actualidad a las crisis parciales se les denomina crisis de inicio parcial y vamos a tener una subclasificación denominándolas crisis parciales simples en las cuales no hay alteración del estado de alerta o de conciencia, crisis complejas en las cuales hay una alteración evidente del estado de alerta o de conciencia, las crisis parciales que se generalizan secundariamente, en la actualidad se denominan crisis parciales con bilateralidad secundaria. ¿Por qué se trató de utilizar estas nuevas denominaciones? Porque si se dan cuenta en la gráfica de la imagen tenemos una crisis que se genera en una parte del cerebro, pero sí puede haber una extensión hacia el hemisferio contralateral, obviamente a través del cuerpo calloso, a pesar de que sean aparentemente de una presentación inicial parcial. No así en las crisis generalizadas. En las crisis generalizadas tenemos una bilateralidad, es decir, una extensión en ambos hemisferios de la crisis epiléptica porque hay una propagación muy rápida inicial. En las crisis generalizadas vamos a tener la subclasificación de las crisis de ausencia en las cuales solamente hay una pérdida del estado de alerta. Puede haber algunos tipos de manifestaciones motoras muy leves, pero recuerden que siempre son pacientes que son capaces de volver a regresar a hacer las actividades que estaban haciendo previamente. En las crisis mioclónicas existe un movimiento brusco de flexión o de extensión, es brusco porque evidentemente hay una afección, como les he mencionado desde el inicio, generalizada. En las crisis clónicas es un movimiento que puede ser progresivo de una forma sincrónica, habitualmente, pues como su nombre lo dice, son clónicos, es decir, implican flexión y recuerden siempre que son movimientos que van ascendiendo en cuanto a intensidad, pero también van descendiendo en cuanto a intensidad. Las crisis tónicas, su denominación implica tono, es decir, un incremento del tono súbito que va a generar incluso afección de los músculos de la respiración, llámese diafragmas y los accesorios. Por ese motivo es que en este tipo de crisis se van a presentar evidentemente los pacientes con una cianosis generalizada. Cuando denominamos que una paciente o un paciente tiene una crisis tónico-clónico generalizada, implica las dos previas. La fase tónica, en la cual hay abolición de la respiración, y los movimientos clónicos secundarios. Como dice, aumentan en intensidad, van disminuyendo de una forma progresiva. Y en las crisis atónicas, obviamente hay una abolición del tono, de tal forma que el paciente cae súbitamente porque, como su nombre lo dice, no tiene tono muscular. Las crisis pueden ser muy breves y les digo siempre que solamente duran lo que el paciente cae cuando ya está tirado en el piso, en la mesa o en la cama, la crisis ha desaparecido. Pero pues evidentemente, como hay una pérdida del tono súbito, sí pueden ser devastadoras, son las clásicas crisis que pueden generar obviamente traumatismos craneanos o faciales muy importantes. ¿Cuál puede ser la causa de acuerdo al grupo de edad? Evidentemente, en el recién nacido, que es durante los primeros 28 días de vida,
vamos a tener todavía la condición de encefalopatía hipóxico-isquémica como primera causa, indiscutible. O sea, afortunadamente, yo les digo que las expectativas de vida en la actualidad en los neonatos es muy buena realmente, pero todavía tenemos factores que nos condicionan una encefalopatía hipóxico-isquémica y de acuerdo a la severidad nos condicionarán como primer causa en el recién nacido de una epilepsia posterior. Los traumatismos en el recién nacido también. Me estoy refiriendo a traumatismos que estén generados por un parto distóxico, evidente, y tanto la encefalopatía como los traumatismos al momento del nacimiento evidentemente pueden generar hemorragias intracraneanas y la hemorragia como tal es una de las condiciones evidentemente altamente condicionantes de epilepsia. Las alteraciones metabólicas en el recién nacido son también igual frecuentes, de acuerdo evidentemente de que si el recién nacido tuvo algunas asociaciones como hipoglicemias, hipocalcemias, hiper o hiponatremia, y a pesar de que no lo coloqué, evidentemente también condicionamos o colocamos aquí las situaciones de las hiperbilirubinemias, que evidentemente van a condicionar pues un daño más que evidente en el recién nacido. Las infecciones, sobre todo las que van a afectar a nivel del sistema nervioso central, son importantes y en la actualidad incluso se considera que no necesariamente tienen que ser neuroinfecciones, incluso fenómenos de sepsis que en un recién nacido evidentemente van a afectar, también les digo, en un recién nacido, hablar de sepsis es hablar de una neuroinfección secundaria. Evidentemente también, si el recién nacido tuvo sepsis, vamos a tener ese factor condicionante. Algunas ocasiones en el recién nacido se pueden presentar crisis idiopáticas benignas y se denominan crisis del quinto día, crisis del séptimo día y su nombre lo dice, afortunadamente son idiopáticas y son benignas. Es decir, a pesar de que aparecen en ese periodo, quinto o séptimo día, desaparecen afortunadamente. Aquí, la siguiente causa serían las malformaciones del sistema nervioso central que previamente ya se han expuesto y que evidentemente nos van a condicionar crisis en el recién nacido, aunados a los errores innatos del metabolismo, que pueden ser a lo mejor, pues en nuestro medio, un poco no tan frecuentes, pero evidentemente están presentes. Cuando ya hablamos de las crisis epilépticas en un lactante, las causas iniciales, sobre todo las alteraciones metabólicas, nos referimos a hipocalcemia, hipoglicemia, hiponatremia también, sobre todo cuando el lactante es sometido a fenómenos de deshidratación ante cualquier cuadro gastroenteral. Las crisis febriles hacen su aparición y hacen la aparición las crisis febriles más o menos como entre los 3 y los 5 meses de edad. De tal forma que en el periodo de lactantes ahí donde aparecen evidentemente este tipo de crisis febriles. También pueden presentarse intoxicaciones y las intoxicaciones no necesariamente tienen que ser de sustancias. Recuerden que también puede haber intoxicaciones por medicamentos que no se den a una graduación de acuerdo al peso del lactante. Las crisis postvacunales, que son frecuentes lamentablemente, sobre todo en la aplicación de la vacuna pentavalente, porque la fracción pertussis es altamente reactiva a nivel del sistema nervioso central y puede condicionar evidentemente la aparición de epilepsia. En este rubro, en el periodo de lactante, pues también hay procesos de neuroinfección. Las infecciones TORCH también se pueden presentar, incluso todo el mundo lo sabemos que incluso durante el periodo de recién nacido. También en el periodo de lactante puede ser una causa de las mismas. La hipertensión endocraniana, en algunas situaciones el lactante puede tener, más bien dicho, las infecciones pueden condicionar en futuro fenómenos de hipertensión intracraneana y evidentemente traumatismos.
Lamentablemente vivimos en un medio y sobre todo a nivel de nuestra población que atendemos aquí en el CRE, sí son muchos de los niños han sufrido violencia intrafamiliar que les condicionan traumatismos craneanos evidentes. En el periodo preescolar, continuamos obviamente con el último rubro de las crisis febriles, porque lo vamos a ver más adelante, las crisis febriles pueden afectar desde el periodo de los 2 a los 5 meses hasta los 5 años de edad. De tal forma que si se presentan obviamente en cualquier preescolar o más bien dicho en cualquier lactante y después en periodo preescolar, nuestra obligación es vigilarlos hasta los 5 años de edad. En el periodo preescolar también hacen su aparición las crisis focales y las crisis de ausencia. Pero más adelante vamos a ver, obviamente, cómo se denominan estas crisis de ausencia. Anteriormente incluso se denominaban de gran o de pequeño mal, pero en la actualidad, recuerden, son crisis de ausencia. Vamos a utilizar unos pequeños palabras, obviamente, para denominarlas y verlas y identificarlas a lo mejor un poquito más fácil. En preescolares, intoxicaciones por sustancias, llámese de los que utilizamos en el hogar, puede ser una de las causas, evidentemente las neuroinfecciones también, los traumatismos, porque pues obviamente en una etapa preescolar, evidentemente el niño podrá tener acceso a diferentes mecanismos, sillas, escaleras, y que puedan condicionar traumatismos que le generen evidentemente epilepsia. En esta etapa también puede ser un poco más frecuente de una forma progresiva los tumores cerebrales y recordemos que también en los niños también hay enfermedades neurodegenerativas y dentro de estas enfermedades neurodegenerativas no solamente debe de haber o puede haber regreso en el desarrollo psicomotor, sino también la aparición de epilepsias y sobre todo epilepsias evidentemente de difícil control. En la etapa escolar ya tenemos, les digo siempre, una mielinización mejor y eso nos condicionará que las crisis epilépticas tengan una clasificación o sean más fáciles de clasificar en comparación con la etapa de recién nacido, lactante o escolar. En estas continuamos con las etapas, con las crisis de ausencia, con las condiciones de traumatismos, las intoxicaciones, como les he comentado previamente, y las infecciones. En estas, a lo mejor, infecciones que pudiera ser que a lo mejor no están muy cercanas a nosotros. Incluso muchas ocasiones decimos, ay, ¿todavía hay tuberculosis? Pues lamentablemente sí, todavía hay tuberculosis. Sí hay casos de neurocisticercosis en niños y pueden ser la causa, evidentemente, de epilepsia. Lo he nombrado previamente ya en la etapa escolar, aparecen los tumores del sistema nervioso central y los mismos tumores pueden generar incluso fenómenos hemorrágicos. En este cuadro hacemos una división, obviamente, de cómo se pueden clasificar las crisis de acuerdo a la edad. Y vemos, evidentemente, que en el periodo de recién nacido, que hemos comentado que son los primeros 28 días del niño, el niño tiene una mielinización no adecuada, no completa, por supuesto, y nos va a condicionar un tipo de crisis convulsivas que pueden ser focales, multifocales, algunas ocasiones sí se pueden generar crisis tónicas en el recién nacido, mioclónicas, que son los brincos súbitos que las madres siempre refieren como si los asustaran a los niños, y algunas crisis sutiles que se caracterizan por chupeteo, por mueven sus ojitos o brinca alguna de sus extremidades. Del primer mes al año de edad se puede presentar el síndrome de West y a pesar de que la mayor parte de las ocasiones utilizamos el término a lo mejor de una forma arbitraria, el denominar a un paciente con síndrome de West, primero, debe de ser un paciente que tenga espasmos infantiles masivos, es decir, muchos brincos durante todo el día. Se presentan pues alrededor de 100, 200, 300 brincos durante el día y esta es una de las primeras características.
Segunda característica, va a haber un regreso en el desarrollo psicomotor o falta del desarrollo del mismo. Y va a tener una alteración muy importante a nivel del electroencefalograma que se denomina ipsiarritmia. De tal forma que si nosotros tenemos un paciente con espasmos infantiles, sobre todo tipo mioclónico, con retraso psicomotor y con un electroencefalograma con ipsiarritmia, denominamos que es un paciente que tiene un síndrome de West y evidentemente va a tener un pronóstico malo en cuanto al control de su epilepsia. Del 1 a los 3 años puede aparecer un síndrome que se llama síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut se caracteriza por diversos tipos de crisis epilépticas, ahí las tienen nombradas, puede haber crisis tónico-clónicas, ausencias atípicas, crisis atónicas y también van a tener evidentemente su relación con deficiencia mental. Si se dan cuenta, ya son niños que están en etapa preescolar, van a tener deficiencia mental porque tanto tipo de crisis no les permite tener el aprendizaje necesario y también van a tener un electroencefalograma especial que más o menos se caracteriza por procesos o elementos de punta onda lenta. Su pronóstico también en cuanto a control realmente es muy malo. En estos dos tipos de síndromes sería inadecuado decirle al paciente que va a tardar en llevar a cabo un tratamiento de 3 a 5 años. No, seguramente en ellos será permanente. Son estos dos tipos de epilepsias de muy difícil control. De los 4 a los 7 años aparecen las ausencias. Y a pesar de que todo mundo denominamos, es que yo creo que tiene crisis de ausencia, yo les digo siempre, bueno, un lactante no puede tener crisis de ausencia, un adulto no puede tener crisis de ausencia, porque recuerden que para todo este tipo de crisis epilépticas también se necesitan de procesos especiales de mielinización. Entonces, de los 4 a los 7 años hacen su aparición las crisis de ausencia y de los 7 a los 15 años aparecen un tipo especial de crisis que ya en esta diapositiva los ven denominados como paroxismos rolándicos y que se caracterizan porque son crisis motoras, pero que habitualmente no afectan tanto la integridad en cuanto al aprendizaje del niño. O sea, el niño puede tener realmente un componente de control adecuado sin tener afección en cuanto a su aprendizaje. Las crisis psicomotoras, que básicamente, pues si las llevamos obviamente a la localización, tendremos a lo mejor una localización parcial y temporal, y las crisis mioclónicas juveniles. En las crisis mioclónicas juveniles se caracterizan porque son adolescentes, niños o adolescentes que brincan súbitamente y al brincar súbitamente pueden dejar caer cualquier objeto que traigan en sus manos, de tal forma que habitualmente o las madres o las maestras cuando las perciben piensan que el niño o el joven está jugando y que eso les genera que derramen líquidos, derramen objetos o los tiren, porque están en ese momento haciendo una mioclonía súbita. En esta diapositiva nos sirve, a pesar de que obviamente la vemos de diferentes colores, yo les digo siempre, en la primera van a ver de la etapa del recién nacido a los 4 años, cómo las crisis epilépticas son precipitadas más por las malformaciones cerebrales, que es de color negro. En segundo lugar, los procesos infecciosos y en tercer lugar, los traumatismos de la cabeza. De los 3 a los 4, de los 5 a los 14 años, continuamos obviamente con etiología de malformaciones, continuamos con etiología de infecciones y si se dan cuenta, se agranda un poco más los traumatismos craneoencefálicos. En la tercera barra vamos a tener las causas que generan epilepsia de los 13 a los 24 años y ahí es muy evidente como los traumatismos craneoencefálicos son más frecuentes, la barra de color azul se hace muy frecuente, evidentemente ahí ya implican evidentemente traumatismos craneoencefálicos y condicionados por accidentes automovilísticos.
En la siguiente barra, en la cuarta barra, de los 23 a los, de los 25 a los 44 años, si se dan cuenta, hacen aparición ya los tumores que están localizados en la barra de color amarillo. Es una gran frecuencia, evidentemente abarca una gran proporción, pero comparado con los adultos de los 45 a los 64 años de edad, las enfermedades isquémicas, que son las enfermedades vasculares cerebrales, que son las de color verde, se van haciendo más grandes, cada vez más grandes, al igual que las enfermedades degenerativas que están de color anaranjado. Les digo siempre, lo que son enfermedades vasculares cerebrales y enfermedades degenerativas, de los 45 en adelante van a tener una mayor proporción en cuanto a las causas de epilepsia. ¿Cómo llegamos al diagnóstico siempre de epilepsia? Yo les digo siempre, lo primero es observar al paciente, preguntarle, sobre todo a las personas que están cercanos a ellos, qué fue lo que presentó el paciente. Porque nuestra primera forma de cómo llegar a un diagnóstico siempre va a ser una condición o un interrogatorio clínico. ¿Hubo pérdida del estado de alerta? ¿Hubo alteraciones o modificaciones en su mirada? ¿Hubo sacudidas, movimientos musculares, incremento del tono? Después de eso, ¿hubo algún tipo de alteración? Llámese sueño, después de todo lo presentado. Hubo cansancio, hubo cefalea, estaba asociado a fiebre o no había, o asociado a lo mejor a una situación de un traumatismo. Y también les digo siempre que pues la mayoría de la gente piensa que los neurólogos nada más vemos estudios que impliquen a lo mejor funcionamiento o imagen cerebral, y evidentemente no. Ya lo hemos visto en la exposición, que nos tenemos que auxiliar evidentemente de exámenes de laboratorio que incluyan biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, algunas ocasiones incluso hasta perfil tiroideo, y yo les digo, y hasta examen general de orina, para ver que no sea algún factor externo precipitante de alguna crisis epiléptica. Nos auxiliamos después ya del electroencefalograma y algunas ocasiones del electroencefalograma con video e incluso con monitoreos continuos durante horas, de acuerdo obviamente al tipo de crisis epiléptica. Si tenemos fundamento en cuanto a cuadro clínico y por laboratorio, podremos llegar incluso a realizar una punción lumbar, sobre todo cuando hay sospecha de infecciones a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente, como les digo, pues como un recurso necesario, estudios de neuroimagen. Bien, aunque sea una placa simple de cráneo, cuando hay el antecedente de un traumatismo craneoencefálico, tomografías, que en general en los niños se les prefiere de tipo simple, o incluso resonancias. También vemos obviamente aquí en la imagen que nos habla acerca del espectro cerebral ictal e interectal, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de hacer algún procedimiento quirúrgico como tratamiento para epilepsia. Vemos en la imagen como tenemos a un paciente con toda la utilización de todos los electrodos completos en un monitoreo continuo durante su periodo de sueño para ver esas variaciones de la actividad epiléptica. De tal forma que si tenemos un diagnóstico potencial de una crisis epiléptica, siempre es primero dilucidar, ¿es una crisis epiléptica real o no es una crisis? Puede ser a lo mejor la posibilidad de un síncope, como lo vemos en la imagen de la diapositiva. Si tenemos la posibilidad de que sí sea una crisis epiléptica, hacernos la pregunta, ¿es aguda? Sí. Si es aguda, ¿qué fue lo que me condicionó esta crisis epiléptica? ¿Fue asociada a fiebre? ¿Fue asociada a algún otro proceso infeccioso? ¿Fue asociada a un traumatismo craneoencefálico? ¿O qué fue lo que la asoció? El denominar sintomático es buscar siempre la causa. Cuando decimos que no, bueno, entonces no hubo ninguna forma, ninguna cosa que la provocara, si fue una crisis aislada o fue más de una crisis. Si es una crisis aislada,
pudiéramos a lo mejor obviar todo lo que hemos comentado en cuanto a procedimientos de diagnóstico. Si es más de una crisis, evidentemente sí tendremos que llevar a cabo todo ese bosquejo para llegar a la conclusión diagnóstica. Lo hemos comentado obviamente en el cuadro y dice, si nosotros tenemos una crisis única o aislada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que es una primera manifestación paroxística de origen epiléptico. O sea, eso es lo primero que debemos de considerar, que puede ser de tipo focal, que puede ser de tipo generalizado y que debemos de buscar en general la causa, lo clásico. Y si un paciente convulsiona en una ocasión, ¿cuál es la posibilidad de que pueda recurrir la crisis convulsiva? Y dice que en un 50% en los próximos meses. Pero se va a incrementar este riesgo si el paciente es menor de 2 años, si tiene un examen neurológico anormal, si tiene antecedentes heredofamiliares de epilepsia, si tiene otro tipo de crisis, obviamente, si es una duración prolongada, sobre todo estamos hablando ya de un estado epiléptico, o si tenemos un paciente que a pesar de que sea una crisis epiléptica única, tiene un electroencefalograma anormal. Si existen estos rubros, sí va a haber posibilidad de reincidencia de crisis y tendremos que tomar las causas y, perdón, el tratamiento necesario. Si solamente es un paciente con fuera de estos rubros que les mencioné, puede ser que podamos no considerar tratamiento de primera instancia. Hablamos un poco de crisis febriles. Las crisis febriles son aquellas que afectan al niño siempre en ausencia de infección del sistema nervioso central. En general, como lo he comentado previamente, pueden afectar de los 3 meses a los 5 años de edad. Generalmente ocurren durante las primeras 24 horas del proceso febril y habitualmente son crisis que en general pueden tener un componente generalizado, como lo están viendo ahí. Bien pueden ser tónicas, clónicas, atónicas o tónico-clónicas, como en la mayoría de los porcentajes del 50 al 94% de las ocasiones. En general son de corta duración y rápido se recupera el niño. En general pueden tener una asociación a infecciones virales, sobre todo del tracto respiratorio superior, pero también puede haber a nivel del tracto gastrointestinal. En general pueden tener una herencia autosómica dominante, de tal forma que si es adecuado que investiguemos en los familiares, padres, tíos o abuelos, si se presentó algún tipo de crisis febril en ellos también. Su prevalencia puede variar del 2 al 5% y pueden subclasificarse a su vez en simples cuando tienen una duración menor de 15 minutos. Son generalizadas, no tienen una alteración en cuanto a su examen neurológico, puede haber obviamente la historia familiar, como les he mencionado, y evidentemente no debe de haber familia con epilepsia para que consideremos que son unas crisis febriles de tipo simple. Si se dan cuenta, ese es su mayor porcentaje, en el alrededor del 72%. Sin embargo, algunas crisis febriles son complejas y denominamos que son complejas porque tienen o ya hay una alteración del desarrollo psicomotor previo. Hay un examen neurológico anormal, hay crisis de tipo focal en este tipo de pacientes, aunque sean asociaciones a fiebre, y la duración puede ser mayor a 15 minutos. Hay crisis en la, historia familiar de epilepsia, y en este tipo de pacientes sí es necesario que llevemos a cabo un control o un tratamiento desde el principio. La recurrencia, pues siempre va a ser cada vez que se presente algún proceso febril, va a haber posibilidades de la recurrencia de este tipo de crisis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo les digo, pues siempre guiarnos de la historia clínica. El electroencefalograma sí es una guía, pero nos debe de servir para ver si no hay evidentemente una alteración importante, y ya se dieron cuenta ahí, que dice que en 1/3 va a haber un enlentecimiento anormal en la primera semana de la crisis, de tal forma que aunque ustedes no lo crean, de primera instancia no solicitamos el electroencefalograma en la primera semana, porque ya sabemos que va a estar lento. Entonces nos conviene más a los 15 o a los 20 días para que veamos la actividad eléctrica como tal real que existe en este tipo de niños.
Si es una crisis febril simple, va a haber un pronóstico excelente a largo plazo porque evidentemente no va a haber una afección en el desarrollo psicomotor del niño. Cuando hay una situación que consideremos tratamiento, yo les digo siempre, es una crisis febril sin riesgo de recurrencia, no requiere tratamiento. Una crisis febril con riesgo de recurrencia o con las alteraciones, como les he comentado previamente, sí necesitamos tratamiento. Si los padres son muy educados, muy versados en utilización de medicamentos, pudiera ser solamente la utilización de una benzodiazepina colocada a nivel rectal, colocada a nivel de la nariz, mientras dure evidentemente el proceso febril. Si los padres, no son versados en utilizar este tipo de medicamentos, les crea angustia o pues les digo, o no vivan en unas condiciones pues muy cercanas a la utilización de este tipo de medicamentos, no. Es mejor utilizar una profilaxis continua con ácido valproico o con algún tipo de valproato con dosis no tan severas como las que utilizamos en epilepsias, dosis que pueden ir de 15 a 30 miligramos por kilo por día, fraccionados 2 o 3 veces al día, durante 2 años después de la última crisis o incluso hasta los 5 años de edad, porque recordemos que es hasta donde afectan este tipo de crisis. Siempre que hablamos de crisis de ausencia, por eso quise hacerlo, obviamente la observación un poco más. La mayor parte de la gente consideramos que las crisis de ausencia cualquiera las tiene. Y ya vieron que no, que solamente pueden afectar a los niños en etapa escolar. Se caracterizan por crisis diarias de breve duración, con breve alteración del estado de alerta, pero que inician y finalizan súbitamente y el niño es capaz de continuar con la actividad que estaba haciendo. Yo les digo, si el niño estaba leyendo, puede continuar leyendo, si estaba comiendo, puede continuar comiendo. El electroencefalograma es característico y se caracteriza por unas descargas que se denominan punta onda lenta y pueden afectar evidentemente incluso hasta la pubertad, ¿eh? Y de hecho hay algunas adolescentes que lamentablemente se han embarazado y pues que todavía continúan con este tipo de epilepsia, sobre todo en embarazos tempranos, evidentemente. El 80% de este tipo de pacientes que tienen este tipo de ausencias son muy efectivos y responden muy rápido a los medicamentos, sobre todo el tipo de valproatos. Su diagnóstico puede ser fácil, aparentemente. En general, si llevamos a cabo un tratamiento bien, van a tener una buena respuesta, incluso con monoterapia. Estos son los elementos que se denominan punta onda. La parte de arriba, ven al niño que está jugando, hace la crisis y recuerden, él puede volver a hacer la actividad que él estaba haciendo, este tipo de paroxismos, y les digo, viene una actividad que es completamente normal, viene el paroxismo y vuelve a presentar la actividad eléctrica normal. Clásico. ¿Y qué hacemos cuando hay una crisis epiléptica? No tiene absolutamente, yo les digo que nada de ciencia. Se coloca una almohada debajo de la cabeza, se afloja por bata, ropa que pueda ser un poco apretada, se coloca en posición lateral y siempre se busca si el paciente ya tiene una identificación en cuanto a que sea ya previamente denominado como epiléptico. No se coloca ningún objeto en la boca, no se introduce la mano de nadie, porque recuerden que todo esto puede condicionar mayor daño en el paciente, independientemente de que sea niño. Cuando termine la convulsión, siempre es dejarlo descansar y ofrecerle ayuda, pero ya hasta que descansó. En esta imagen nos muestran a varios adultos y si se dan cuenta, no hay una diferenciación en hacer algo diferente en un niño y en un adulto. Se hace exactamente lo mismo. En el caso de la primera imagen que vemos de la foto, si se dan cuenta, pues lo único es alejarlos a lo mejor de algún objeto, de alguna pared que los pueda lastimar. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial porque algunas cosas sí se pueden semejar a una crisis epiléptica, sobre todo los síncopes vasovagales, en los cuales evidentemente hay una afección del sistema nervioso periférico
y va a generar una pérdida del estado de alerta por una alteración en todo lo que son los procesos de presión arterial, de frecuencia cardíaca, y se puede semejar una crisis epiléptica. También puede semejar una crisis epiléptica las crisis respiratorias afectivas que nosotros conocemos comúnmente como espasmos del sollozo. El niño llora y durante su llanto que cesa la respiración, se pone cianótico y ante falta de oxigenación adecuada hay una especie de movimientos que pueden semejar movimientos clónicos del niño y semejar una crisis. Evidentemente, yo les digo, el punto nada más es, el niño estaba llorando, pues evidentemente hizo un espasmo del sollozo. Un síncope cardíaco puede simular evidentemente una crisis epiléptica y evidentemente este tipo de pacientes pues ameritarán una valoración cardiológica y a lo mejor algún tratamiento específico por el servicio de cardiología. Evidentemente cuando hay crisis febriles, pues va a ser una crisis que semeja evidentemente una crisis epiléptica como tal, como lo hemos descrito evidentemente. Algunas alteraciones durante el ciclo de sueño, como el terror nocturno, en el cual el niño despierta súbitamente, no reconoce a sus padres, se agita, grita y puede incluso hasta correr, va a generar que pueda uno confundirse con algún tipo de crisis epiléptica. Algunos tipos de migraña también puede ser acompañada de síntomas neurológicos y esto genera confusión de que si hubo crisis o no. Las crisis psicógenas, que antes se conocían como crisis histéricas, pero en la actualidad así se denominan, crisis psicógenas no epilépticas. Y obviamente algún tipo de crisis provocada por a lo mejor un traumatismo o una alteración en cuanto a la temperatura incluso del agua con la que se bañan los niños o los pacientes. Vale mencionar ya nada más un rubro final, un poco hablar sobre el estado epiléptico, porque en el estado epiléptico hay una actividad epiléptica que dura 30 minutos o más. Evidentemente se van a presentar 2 o más crisis secuenciales sin una recuperación del estado de alerta completa. Evidentemente se va a tener va a haber diferentes etiologías de acuerdo a la edad, como lo hemos comentado previamente. Incluso si está denominado que algunos estados epilépticos se generan tan solo por la precipitación de una crisis febril. Puede ocurrir en este amplio gama de edad, desde menores del año hasta mayores de 60 años. Se puede precipitar mayor afección de todo lo que es el desarrollo de un niño y también de un adulto. Hay adultos que evidentemente hay una afección que puede generar incluso o simular como si fuera una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. La mayor parte de las ocasiones, en un 75%, sí podemos encontrar evidentemente una causa. Algunas son agudas, sobre todo a nivel de daño en la estructura cerebral, en el niño y en el adulto, pues evidentemente las enfermedades vasculares cerebrales. Puede existir algunas situaciones no necesariamente agudas, pero que sí precipiten la situación del estado epiléptico. Algunas ocasiones, en un 25%, pueden ser de causa idiopática. En esta secuenciación de tratamiento vemos qué es lo que debemos de hacer durante los 5 minutos de presentar la crisis epiléptica. ¿Qué hacer de los 5 a los 10 minutos? Más de 10 minutos, más de 30 minutos y evidentemente cuando una crisis está en una duración mayor a los 30 minutos, evidentemente no la vamos a poder atender en ningún otro lugar que no sea una terapia intensiva. ¿Por qué motivo? Porque evidentemente vamos a necesitar del soporte ventilatorio, de medicamentos que puedan necesitar de una infusión, a un nivel de bombas de infusión, o también tomar en consideración los efectos colaterales que puede haber en cuanto a la utilización de los diversos medicamentos que vamos a utilizar.
Si hablamos de diazepam, pues saber que va a ser un paciente que va a tener una somnolencia, confusión, hipotensión, ataxia, que puede ser realmente muy severa, bradicardias y depresión respiratoria. A pesar que utilicemos fenitoína, los efectos adversos también se pueden presentar: hipotensión, depresión respiratoria y falla cardíaca por alteraciones en cuanto a la conducción del corazón. Si utilizamos fenobarbital, en el supuesto que podamos tener acceso a él, igual, la depresión respiratoria, la hipotensión, el colapso respiratorio, si se dan cuenta, todo esto tiene que ver evidentemente con la situación de toda la vasculatura a nivel general. Si utilizamos midazolam, no por eso van a disminuir los efectos de hipotensión, bradicardia o depresión del sistema nervioso y sobre todo depresión respiratoria. Con esto doy por concluida la información de la plática que tenía asignada acerca de la situación de la correlación que tenemos de la epilepsia con toda la afección que existe a nivel de rehabilitación y sobre todo, ¿por qué les menciono? Porque lo hemos vivido. Yo les digo, todos estos temas que hemos tenido la fortuna de abordar durante este periodo de tiempo son temas que van a tener una implicación. En el caso especial de la epilepsia, va a haber una implicación en el desarrollo psicomotor del niño, va a haber una implicación en el desarrollo intelectual del niño y va a haber una implicación en el desarrollo del lenguaje del niño. Existen incluso, más adelante a lo mejor lo comentaremos con un poco de mayor precisión, existen algún tipo de epilepsias que solamente afectan el lenguaje del niño, no afecta ninguna otra cosa más, pero con la afección del lenguaje puede ser más que evidente. Existen epilepsias en los adultos, en los cuales van, como les he comentado, como si fuera una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Entonces, por eso consideramos que es importante el atender este tipo de temas y bueno, espero que haya sido de su interés. Hasta luego.